son fondos grupales, ¿no? Implica muchas personas, aunque alguien dé la cara por un banco, por la Reserva Federal, involucra a todo un ecosistema económico que debe ser cuidado y tiene que ser respaldado, ¿no? Y esa es la función de estos organismos. Entonces, la FON es el Federal Open Market Committee, es un componente del sistema de la Reserva Federal que tiene la obligación legal de suprimir o supervisar las operaciones del mercado abierto. Son todas las operaciones de compra y venta realizadas por el Banco Central y operaciones con el sector público y con el sector privado, ¿verdad? La FON es el primer instrumento que usa el Banco Central para regularizar. Y ahí eso nos conecta con las tasas de interés. Entonces vamos a pasar a la Fed. En esta parte del FON, es que no tengo, me quedé sin internet. En la parte del FON es importante entender que las operaciones de mercado abierto es todo lo que ocurre en la bolsa bursátil entre la apertura y el cierre. Y eso incluye todas las transacciones hasta del Banco Central con los bancos privados o con otros países, ¿no? Por eso los bonos a 5, a 10, a 30 años, todo eso se regulariza y tienen un open y un close, y eso es lo que se llama operaciones de mercado abierto, y ellos la regularizan, ¿no? O les regulan, ¿no? Ok, ya salimos lo que es el FOM, vamos a la Fed, el Federal Reserve System, o la Reserva Federal como la conocemos todos, y es esa noticia que esperamos, ¿no? Pero normalmente cuando vemos en el calendario económico nos llama la atención más ver qué dice la Fed o qué dice el FOM, ¿no? Entonces, porque todos vamos a... La Reserva Federal me conecta con Jerome Powell y Jerome Powell me va a hacer ganar o me va a hacer perder dinero, ¿no? Ahora, ¿qué es la Reserva Federal? ¿Y por qué creemos que cada uno es un ente diferente, ¿no? Cuando no lo son? El FOM es parte de la Reserva Federal y cumple una función de regularizar, ¿no? Es un departamento dentro de la Reserva Federal. Entonces, la Reserva Federal realmente es el Banco Central de los Estados Unidos. Creo que no se le llama Banco Central como en otros países, se le colocó como Reserva Federal porque es mixto. La Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos funciona como un ente mixto. Eso me gusta. Están los gobernadores, eso tiene un nombre, gobernadores del sistema de la Reserva Federal, ¿verdad? Que están constituidos como un país, como un estado, con sus gobernantes y cada uno representa una parte del sistema, pero que representa la parte pública. Pero tenemos 12 bancos centrales, o bancos de la no son bancos centrales, bancos de la Reserva Federal, que representan la parte privada de lo que llamamos Banco Central o lo que llamamos Fed, ¿no? Entonces es muy importante esto porque eh, tenemos una conversión mixta entre los dos sistemas, ¿no? Por eso yo hablo en los live que las decisiones que toma la Reserva Federal tienen que estar equilibradas porque puede dañar. La intención de ellos es no dañar al ciudadano de a pie, a la economía baja, pero tampoco dañar a las grandes inversiones, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, porque se mantiene ese equilibrio entre privado y público. Los que somos de Latinoamérica entendemos que un gobierno que maneja todo el sistema monetario y no hay equilibrio de la parte privada, evidentemente terminan tomando decisiones como las de Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, que afectan a los entes privados, ¿no? Y en las economías como la de Latinoamérica, la parte privada es la que genera los dividendos, ¿no? En este país el gobierno interactúa en las dos partes, mantiene el equilibrio, apoya a lo privado y lo privado genera un ecosistema económico para las dos partes y eso es muy importante, muy, muy importante. Entonces, la Reserva Federal
está constituida por esos dos entes, ¿no? Un ente que representa la parte pública, que son los gobernadores de la Reserva Federal, y los 12 bancos. Esos 12 bancos interesantes, déjame ver si lo tengo aquí a la mano. No sé si los tengo. Vamos a chequear a ver si lo tengo y si tengo internet, ¿no? Si tengo. Vamos a ver. Ok, aquí están. Vamos a leer un poco de los 12 bancos. Está el Banco de la Reserva Federal de Boston, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Banco de la Reserva Federal de Cleveland, de Richmond, de Atlanta, Chicago, San Luis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. Son los 12 bancos que representan la parte privada de la Reserva Federal y los gobernadores de la Reserva Federal que representa la parte privada. Ellos estipulan, ellos calculan, ellos toman las decisiones de las siguientes políticas monetarias a seguir a corto y mediano plazo. ¿Por qué se toman las decisiones en las tasas de interés? Porque necesitan manejar la oferta de efectivo y de crédito, y eso lo hacen ellos. Eso lo hacen ellos midiendo el impacto en la parte pública y en la parte privada. Esa es la función de la Fed, ¿no? Ya conocemos a la Fed, ya conocemos el FOMC. Vamos a la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores, ¿no? Es una agencia de los Estados Unidos, que tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir todas las transacciones en la bolsa bursátil, ¿no? Se han visto noticias donde, creo que la más reciente fue de un empresario hindú, que estaba aprovechando información privilegiada, o sea, estaba obteniendo información privilegiada para sus inversiones. Y era un fondo que estaba teniendo ganancias impresionantes, ¿no? Creo que llegó a tener ganancias de un 32%, pero de alguna manera, me imagino que son como el FBI o son como la CIA, es un departamento específico para que haya para que sea lo más claro posible todas las negociaciones de la bolsa. Eso incluye moneda, eso incluye mercados de acciones, mercados bursátiles, mercados de derivados, mercados de materia prima, mercados de bonos, todos los mercados. Ellos se encargan de regularizar y mantener un equilibrio. Opinión extra, ejemplo, yo no entiendo cuando salen las noticias que Pelosi, esta persona del ¿cómo que se llama? Pelosi, de los demócratas, y su esposo hacen inversiones en stock de manera muy, muy franca y muy clara, ¿no? Y sus riquezas han crecido inmensamente. Y yo pienso que la SEC está atrás de ellos, ¿no? Por alguna razón pienso que está detrás de ellos porque ha sido muy público sus inversiones y está claro y se ha tenido información de que han manejado información privilegiada para hacer sus inversiones, ¿no? Y la ha multiplicado creo que 5 veces desde el principio o desde finales del gobierno de Trump, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la SEC como tal? Cualquier inversión que tú hagas usando información privilegiada o de una manera deshonesta o lavado de dinero, esa es la función de la SEC. Regularizar todo ese sistema, mantenerlo lo más claro, limpio y equilibrado para todos, pero desde la parte legal. Él es el que agarra a las personas desde la parte legal, las presenta. Hey, fulanito no está haciendo las cosas correctamente, maneja información privilegiada o tiene una compañía que es ilegal. Está la persona, una empresaria que presentó un proyecto de sangre, ¿verdad? Había unos test de sangre que ella podía o le prometió al mundo que iba a desarrollar la industria, iba a ayudar toda la parte de África, porque iba a convertir los test de sangre, no sé, en minutos, iba a poder solucionar eso y podían ser portátiles. Eso fue lo que llamó la atención de los inversionistas
y resulta que todo fue mediáticamente utilizado, no se cumplió con el propósito, por años estuvo recibiendo fondos y creo que hace 2 o 3 semanas fue enjuiciada en California y le dieron 15 años de cárcel, algo así, por, no sé, 300 millones de dólares que tomó de los inversores y mal uso de ellos, ¿no? Entonces tenemos la FON y el mercado abierto, tenemos la Reserva Federal, tenemos la SED, que es un departamento que se encarga de mantener equilibrado desde la parte legal, ¿no?, las inversiones. Y tenemos el CM Group, ¿verdad? Que el CM Group fue creado posiblemente, o se cree más o menos en 1907, o en 1907 se regularizó, pero empezó en 1898. Vamos a ver, sí. Los orígenes del CM Group comenzaron como Chicago Mercantile Exchange desde más o menos 1898 y se regularizaron para 1907 con la intención, cada vez que ha habido pánico, que han habido recesiones, ¿verdad? Se han creado mecanismos para defender los inversores y cada mecanismo ha ayudado a evitar que los mercados colapsen como colapsaban al principio sin regulaciones, y eso es importante, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué pasa con las regulaciones? Que traen burocracia, ¿no? En algún momento traen burocracia y pasa lo que pasaba en la pandemia, o pasa lo que pasa hoy con las tasas de intereses, o pasa lo que sucede con el exceso de liquidez y el exceso de impresión de billetes, ¿no? Pero para mí es importante que estén regulados porque yo quiero colocar mi dinero en mercados regulados. Entonces, el Chicago Mercantile Exchange es una institución con historia, ¿verdad? Data de 1898 y se ha ido actualizando progresivamente con el tiempo, y su intención también, como todos los regulados, es evitar que las personas pierdan su dinero o su inversión, ¿no? El Chicago Mercantile Exchange trabaja sobre todo con opciones y mercados de futuros para entender los precios o tratar de mantener un equilibrio en los precios actuales en comparación al futuro. Algo que puedo añadir a este tema, que creo que lo hablé el fin de semana, o lo estuve conversando el fin de semana, es cuando se creó, ejemplo, un futuro próximo que tenemos, aunque todo tiene futuro, el avocado tiene futuro, el agua tiene futuro, el tocino tiene futuro. Y una forma clara de explicar, que creo que la conversé con alguien, no sé si la conversé con Noé, es la siguiente. Ejemplo, McDonald's tiene el McChicken, ¿verdad? Ellos cada vez que iban a vender su hamburguesa de pollo, tenían un problema, tenían variantes de precio, porque el precio del pollo subía o bajaba, ¿no? Ellos se reúnen con un importante inversor, que ha sido un apoyo en la economía de los Estados Unidos, fue Ray Dalio, y le dicen, tenemos un problema, no sabemos cómo seguir manejando la hamburguesa de pollo, porque tenemos que subir y bajar el precio al público, y eso no está bien. Las personas no se sienten cómodas con eso. Y ellos, junto con el consorcio de McDonald's, crean el futuro del pollo. Presentan el proyecto al Chicago Mercantile Exchange para encontrar una manera de ellos comprarle al productor de pollo a un precio a futuro y ellos poder mantener el precio de su hamburguesa estable, ¿no? Esa es la función de los futuros. Crean, les aprueban el proyecto, que es lo que hoy conocemos como futuros del pollo, o sea, se puede negociar pollo. Entonces, McDonald's compraba a los proveedores, a los productores de pollo, a, no sé, $4 el pollo. Se los compraba hoy en el presente a $4 para que le mantuvieran ese mismo precio por los próximos 3 meses, ¿verdad? A caducar el contrato. Lo que hacía que ellos podían comprar pollos actualmente para el contrato de enero, del primer trimestre, luego comprar pollo para el segundo trimestre y así asegurarse un precio. Entonces el productor tomaba liquidez, podía hacer mejor inversión en su producto, ¿verdad? Mantener un precio para este inversionista, y se hace un movimiento cíclico del dinero donde se trata de no afectar las dos partes, ¿no? Y todos tengan ganancias. Así McDonald's pudo regular el precio de su hamburguesa de chicken, y el productor
tener liquidez para seguir invirtiendo en su producto, ¿no? Evidentemente cada uno corre las consecuencias de un costo, ¿no? A lo mejor el exceso de liquidez del productor eh, no le permitía ciertos movimientos. A McDonald's el tener que comprar a futuro le cuesta una inversión, ¿verdad? Y no poder mover los precios como él quiere. Entonces es un negocio de dar y recibir equilibradamente. Entonces esa es la función del Chicago Mercantile Exchange. A mí me encanta, por eso me encanta el futuro, porque están regulados y tiene un porqué las cosas, ¿no? Y lo podemos ver en productos básicos como naranja, ¿no? Te metes en un gráfico de naranja y vas a ver que en invierno sube y en verano baja, porque tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y las personas pueden ya asegurar un precio. O sea, cuando estás en verano ya puedes asegurar el precio de tu producto para futuro. Entonces, ese que aseguró el precio para futuro, para invierno, evidentemente va a tener su producto, va a tener asegurado su dinero, pero el productor va a tener liquidez para soportar los años, los meses que no produce naranja, ¿no? Entonces, por eso me gustan los futuros, porque hay un equilibrio como tal y hay una regulación, ¿no? Entonces, con esto quiero finiquitar la parte de teórica o de concepto de los reguladores más principales, ¿no? Hay muchos más, pero son más básicos, forman o están dentro de estos grandes reguladores. Entonces, conocimos del FOM, conocimos de la FED, conocimos de la SEC, conocimos de las operaciones abiertas del mercado abierto, que forman parte de la Reserva Federal y del FOM, y son oficinas o entes dentro de cada uno, ¿no? Y conocimos el mercado del Chicago Mercantile Exchange, ya me imagino que sabían un poco sobre ello, pero espero que el ejemplo de McDonald's de las naranjas les dé una visión clara de lo que son futuros. ¿Me gustan otros mercados? Sí, me gustan, ¿no? 100%, hay mercados muy buenos, pero siento que si nosotros como inversionistas estamos en mercados regulados, con brokers regulados, con leyes claras, vamos a tener mejores ganancias o ganancias más estables, ¿no? El apalancamiento es más justo, es más sano y eso hace que el inversionista sea más racional, que no pasa con otros mercados, ¿no? El apalancamiento del forex es duro, el de las opciones es duro también, pero eso de alguna forma o en algunos momentos convierte al inversionista irracional, sobre todo a nosotros los retail, ¿no? Un inversionista de alto rango no sufre esas consecuencias, pero nosotros sí las pudiésemos resolver, las pudiésemos sufrir. Entonces, chicos y chicas, vamos a ver el calendario económico, vamos a dar un repaso de los mercados. Esto formó parte de la serie Entendiendo los Fundamentales.